hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este envío del día de hoy. La charla que tenemos para esta mañana es sobre cómo realizar una auditoría asistida por datos. Nuestro expositor Alejandro Pulido va a estar dando la charla de esta mañana. Antes de darle la palabra a don Alejandro, le damos la bienvenida a todos nuestros patrocinadores en este mes de la Contaduría Pública. En la categoría Platino, SIM, Soluciones Forenses, Despacho Ernest Jones, Despacho Jenkins Erickson y compañía, Despacho Gómez y Durán, Innova Seguro, Cyberfull, Despacho KPMG, CICO, SAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Corporación Millennium. En la categoría oro tenemos Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados, CPA SA, Evalur Assessors, Despacho Artavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad Costa Rica, Despacho Marín Vega Moreira, BS Soluciones Group, Universidad Castro Carazo, Hotel Poza Blanca Lodge, y en la categoría plata tenemos a TP Consulting y Hotel Manglares. Le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores en este mes de la Contaduría Pública. Nuestro expositor Alejandro Pulido Castano es consultor de Grant Thornton, Costa Rica, vinculado con la automatización y transformación digital e inteligencia artificial. Su ejercicio profesional está relacionado con la tecnología aplicada a procesos empresariales, gestión en TI y uso del IA para mejor toma de decisiones, la eficiencia y la competitividad organizacional. Entonces le damos la bienvenida a don Alejandro, el cual le cedo la palabra para iniciar la charla y recordarles que todas nuestras conferencias durante este mes quedan posteadas en Facebook y también en YouTube. Don Alejandro, buenos días, bienvenido y le cedo la palabra. Buenísimo, muchas gracias por el espacio y les voy a compartir pantalla. Por favor, nada más me confirmas que sí se pueda ver la pantalla de manera correcta. Perfecto, Sí, ok. listo. Ujú. Excelente. Bueno, entonces, buenos días a todos y ahora quizás antes de empezar, quizás dejemos de pensar en la auditoría como se ha hecho durante los últimos años, no sé, los últimos 50 años, y hablemos un poco de algo que te iba a decir que es el futuro, pero que ya no necesariamente es el futuro, ¿verdad? Es el hoy en día. Y esto es el tema de la auditoría asistida por datos. ¿Cómo pasamos del muestreo al análisis de esa totalidad de las transacciones que manejamos, ¿verdad? La idea es, con esto es, pues, provocarnos un poco o despertar esa curiosidad, ese apetito, porque obviamente es una tarea, ¿no? Una profesión que está cambiando mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente cree
o de lo que la mayoría de la gente quiere reconocer, ¿verdad? También se puede decir. Em, entonces, aquí hay una pregunta interesante que quizás duela un poquito y la voy a leer literal, ¿verdad? Para aterrizarla. Eh, si un auditor examina 25 de 250.000 facturas, ¿verdad? O 250.000 transacciones, estamos revisando nada más el 0,01% de todo el riesgo. ¿Cómo estamos tranquilos sabiendo este dato? O sea, 25 facturas de 250.000 es nada. Es el 0,01% de todo ese riesgo, de todas esas transacciones que tiene la empresa, la organización. Entonces, esta es una pregunta que eventualmente un auditor tiene que poder responderle con honestidad y claridad a un eventual comité de auditoría o junta directiva y, o mejor dicho, la respuesta hoy en día a eso es que dormimos bien, ¿verdad? Porque siempre se ha hecho así. Eh, pero eso no necesariamente es lo más adecuado, ¿verdad? La idea es pues que hoy nos cuestionemos eso un poco. Eh, Aquí, un poquito de contexto. Hay cuatro datos interesantes. Hablando de una empresa mediana, ¿verdad? No grande ni nada por el estilo, mediana. Una empresa mediana procesa no sé, pongámosle bajito, 50.000 asientos contables al año, ¿verdad? Un muestreo tradicional examina un máximo de 60 partidas de esa área. O sea, estamos hablando de coberturas que son muy pequeñas, menores al 0,1% que estamos hablando antes, y eh, eh, hay fraudes, ¿verdad? Hay grandes fraudes que han marcado esta profesión y no han sido detectados, ¿verdad? Con ninguno de estos muestreos. Por eso llegaron a materializarse en fraudes y pues volverse de escándalos internacionales y toda la cuestión. Eh, Al fin y al cabo, ¿quién los detectó? La analítica de datos aplicada y todo eso, pero las auditorías no tuvieron la capacidad de detectar eso. O sea, usualmente, ¿quién lo detectó? La analítica de datos, eh, un denunciante o, como en la mayoría de los casos, una investigación forense que se dio después de que sucediera, ¿sí? Entonces esto, digamos que, como me atrevo a decir, que genera cierta incomodidad, ¿verdad? A la hora de ser dueños de empresas, gerentes financieros o simplemente como nosotros en un departamento de auditoría interna, no darnos cuenta de esas cosas y que tenga que venir una auditoría externa a darse cuenta. O peor aún, si somos auditores externos y tampoco lo vimos, ahí sí es verdad que estamos teniendo graves fallas, ¿verdad? Em, entonces, bueno, básicamente lo que vamos a ver en la sesión de hoy, para que sepan hacia dónde vamos, es entender por qué es que este mundo, este paradigma está cambiando ahora, no en 10 años, ni en 20 años, ni en 5 años, es hoy, ayer, antier, hay un cambio, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen este tipo de muestreos? Y no son opiniones, ¿verdad? Es simplemente matemática real, tiene limitaciones. ¿Qué significa realmente auditar este 100%? ¿Qué implica? ¿Qué hay que hacer? Un pequeño caso ahí conceptual, ¿verdad? De toda la parte del corte de ingresos. Otro pequeño caso ahí con todo el tema del journal, bueno, el JET, del Journal Entry Testing o las pruebas de asientos diarios. Y cómo empezamos esto mañana, el lunes, cuando sea, en su organización, ¿verdad? La idea es que de aquí pues tengan un pequeño plan accionable. Ok, entonces, tenemos un cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué este muestreo se inventó en primer momento y por qué, digamos, que ya cumplió su ciclo, ya fue, entonces simplemente está cambiando, ¿no? Este muestreo se inventó hace mucho tiempo por un tema estadístico, ¿verdad? No necesariamente para ver que esta era la mejor forma de auditar, sino que quizás en ese momento habían grandes volúmenes de información, información manual que teníamos que procesar de manera manual y la única solución posible para las capacidades de la época, ¿verdad? Para las limitaciones tecnológicas y demás, era tomar una muestra y analizar esa muestra. Hay ciertas normativas que formalizaron y le dieron validez legal a este tipo de muestreos, eh,
pero eso no quiere decir que sea la solución ideal, ¿verdad? Sino que era como lo que había en el momento, ¿no? Entonces, el muestreo no es necesariamente la mejor práctica, o sea, existe una validación histórica porque también existía una limitación histórica, pero hoy en día y en estos últimos años, me atrevería a decir ya desde hace 10 años para acá, ese tipo de limitaciones tecnológicas ya no existen o se han ido minimizando, ¿no? Entonces, bueno, el muestreo, en pocas palabras, ya no es necesariamente tan válido o tan confiable como lo era antes. ¿Qué ha cambiado? Tenemos acceso a grandes volúmenes de datos, hablemos de información de nuestros sistemas contables, ¿verdad? Nuestros Enterprise Resource Planning, llámese SAP, Oracle, SAP Business One, NetSuite, Dynamics, Softland, Odoo, eh, eh, sea cual sea, QuickBooks, sea cual sea el ERP que se utilice, tenemos grandes volúmenes de datos y podemos conectarnos a ellos. Entonces, antes quizás necesitábamos un equipo de tecnología complejo para extraer toda esa información, estructurarla y utilizarla. Hoy en día ya, ya no, ¿verdad? Tenemos estos ERPs modernos que nos exponen toda la información para esto. Antes necesitábamos coordinación con TI y varias cosas. Hoy en día, pues me atrevería a decir que cualquier persona puede extraer esa información en minutos o horas, si acaso, ¿verdad? La capacidad de cómputo, o sea, antes procesar 10 millones de filas en una laptop era una locura. Quizás hoy en día ya no es tan complejo, ¿verdad? Ya se puede hacer. Quizás no hablemos de 10 millones, hablemos de 1 millón, 5 millones, 10.000, 100.000. Se puede perfectamente en las computadoras que todos manejamos en nuestro día a día, ¿sí? Tenemos accesibilidad a herramientas, ¿sí? Tenemos accesibilidad a herramientas de programación. Si no somos programaciones, hay herramientas de low code que nos permiten hacer este tipo de cosas, llámese Alteryx, llámese Nine. Si queremos programar, tenemos Python con diferentes librerías, Pandas, entre otras, tenemos R, para extraer data, para visualizar esa data, ¿verdad? No hay que ser científicos ni estadísticos para entender toda esa información que tengo ahí, sino que puedo utilizar herramientas de visualización que me permitan mostrar con visualizaciones accesibles para cualquier tipo de público esos resultados, como un Power BI, un Tableau, cualquier herramienta de visualización, ¿no? Y entonces digamos que esta barrera pues ha ido cayendo, sí, ya no hay vuelta atrás, tenemos todas las herramientas disponibles para hacerlo, no hay excusa. Em, Ha habido una gran adopción, ¿verdad? Quizás hay las Big Four, las grandes firmas de auditoría, consultoría y demás, tienen un montón de tiempo invirtiendo en plataformas propias de ellos para hacer este tipo de cosas. Otro tipo de firmas también están acelerando durante estos últimos años la adopción de este tipo de herramientas o la generación, la construcción y demás. Y digamos que la auditoría interna corporativa, ¿verdad? Es donde hay más brecha, ¿sí? Hay muchísimos departamentos que siguen utilizando Excel, muestreo tradicional y demás, pero hay ciertos datos, ¿no? Que los reguladores, digamos así, no nos piden. Todos este tipo de reguladores ya auditan de una manera electrónica el 100% y ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo? O sea, nos piden que tengamos controles más críticos y todo, pero no nos van a pedir o no nos van a obligar a hacerlo. Entonces, si en teoría los grandes reguladores que intentan, y no, quizás no hablemos de aquí porque honestamente no sé cómo trabaja Hacienda, pero si todos ellos ya están trabajando con el 100% de la información, porque nosotros en lo interno de las organizaciones no, no lo hacemos, ¿verdad? Porque no podemos auditar electrónicamente o conectados directamente a los datos. O sea, si los reguladores ya lo hacen, ¿por qué nosotros como auditores o departamentos de auditoría interna no lo hacemos? Se convierte en algo insostenible, ¿sí? Pensar que mi fiscalizador lo hace y yo no lo hago, no estamos compitiendo en la misma cancha, ¿sí? En la misma liga. Em, entonces, bueno, ¿qué es lo que espera hoy, digamos, a las empresas medianas, digamos, con este rango de empresas medianas? Usualmente ya tenemos un comité de auditoría o una persona encargada de auditoría, tienen ciertas expectativas, ¿no? Mayor cobertura, sin obviamente aumentar los costos o las necesidades de personal y de tecnología, detección temprana de este tipo de cosas, no después de que ya sucedió, ¿verdad? El famoso postmortem o
¿cómo se llama? La auditoría forense, ¿verdad? Bueno, a ver por qué pasó una vez que ya sucedió, no tiene sentido, ¿verdad? Ya no pasó, no queremos que suceda. Em, la trazabilidad, ¿verdad? Saber qué hice o qué hago yo exactamente para llegar a este resultado y la reproducibilidad. Eso es muy importante y lo hablaba el lunes, si no me equivoco, en una charla de estas también. Cómo podemos reproducir y obtener los mismos resultados cada vez que ejecutamos este proceso, ¿verdad? Que ya no sea un proceso subjetivo, sino que sea basado en flujos claros y reproducibles. Todo el tema de insights o datos de negocio, ¿sí? No solo de que yo te aseguro y yo te digo, sí, esto anda por aquí, sino realmente, ok, aquí está la información real, validada, y eh, eh, responder a una visión de hoy, ¿verdad? Necesitamos responder a una expectativa de hoy, no a la expectativa que un comité de auditoría, que un equipo de auditoría, que una junta directiva o gerencia general tenía hace 20 años, ¿verdad? Em, entrando un poquito ya en la parte de conceptos y demás, poquitico técnicos ahí quizás, entender por qué este muestreo matemáticamente no ve ciertas cosas, ¿verdad? Es ciego a ciertas cosas y qué significa auditar con precisión este 100% de los datos. Entonces, eh, un muestreo, ¿verdad? Me atrevería a decir que todos en algún momento aprendimos qué es un muestreo, cómo funciona, pero vamos a refrescarlo aquí un poquitico, ¿no? Tenemos muestreos aleatorios simples, muestreos por unidades monetarias, muestreos por diferentes atributos, muestreos por pruebas de cumplimientos, por variables, por pruebas sustantivas y demás, muestreos dirigidos a juicio profesional, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo sé que quizás los casos más complicados pueden andar por aquí, entonces vamos hacia allá. Y hay ciertas fórmulas, ¿verdad?, que se rigen por normativas que nos terminan arrojando muestras, ¿no?, de 60 ítems o 60 transacciones máximo para tener niveles de confianza teóricos del 90%, 95%, cercanos al 99%. Y, ok, sí, es una herramienta brillante y avalada y comprobada que se utilizaba en una época que ya pasó, ¿sí? En una época que ya pasó. Este tipo de muestreos tienen limitaciones, ¿sí? Bueno, por acá, ¿cuál es ese riesgo que tiene el muestreo, no? Estas limitaciones. Hay muestras que no necesariamente nos van a representar a la población que estamos trabajando, y no es opinión, es matemáticamente garantizado, o sea, eso no tiene quite. Hay sesgos de extrapolación, o sea, eh, eh, si encuentro un error en esos 60 y se extrapola, se vuelve una locura, ¿verdad? O sea, se crece demasiado. ¿Qué pasa si ese error real está en el 2% de lo que yo no tomé como muestra? ¿Sí? ¿Qué va a suceder, verdad? Tenemos ceguera a anomalías o cosas o patrones extraños. Entonces, es un patrón interesante, sí, el fraude nunca es, o bueno, casi nunca es sistematizado, es algo excepcional que sucede muy puntualmente. Cuando es sistémico, digamos que sí, ok, se consigue, pero no siempre es así, ¿sí? Entonces, un muestreo regular casi nunca lo va a capturar. No, el muestreo no captura patrones porque estamos tomando información muy aislada de diferentes puntos y todo, entonces no podemos identificar tantos patrones. No identificamos secuencias temporales, ¿verdad? No identificamos relaciones entre transacciones, entre redes de proveedores, entre X, Y, Z, ¿verdad? No es repetible, ¿sí? Y podemos llegar a tener, pues, muestras diferentes de una misma población y vamos a tener hallazgos completamente diferentes. Entonces, realmente esto es una auditoría en la que puedo confiar. O sea, ¿esto es repetible? No, no es repetible. Eh, entonces, pues tenemos ciertas limitaciones que no se van a resolver aumentando tampoco el tamaño de la muestra. Sí, son temas de la técnica que se utiliza. Em, ¿Qué significa auditar este 100% de
las, de las transacciones, ¿no? No es revisar manualmente cada una de las transacciones, eso sería absurdo, imposible, ilógico, o no lo podemos lograr, no, humanamente es imposible. Eh, Significa aplicar reglas automatizadas a una población completa, ¿sí? Em, Dividir o estratificar, como dice la palabra ahí en la presentación, todo este universo de información para cada uno de los riesgos, identificar cuáles son las excepciones, los outliers, los patrones, ¿verdad?, de anomalías y concentrar nuestro esfuerzo humano en lo que realmente es importante, ¿verdad? Antes, o hoy, para muchos, no sé, el 80, 90% del tiempo, eh, se iba en preparar datos, preparar reglas y demás, ¿no? Y nada más nos quedaba un 20, un 15% para pensar y de verdad analizar. Hoy en día tiene que ser al revés, ¿verdad? Tenemos que invertir quizás un menor tiempo preparando los datos en trabajo de volumen, trabajo repetitivo, y invertir más en investigar esas excepciones y comunicar ese valor o esos resultados, ¿sí? Que a las partes interesadas, ya sean los diferentes comités de auditoría o gerentes de negocio y demás, ¿sí? Em, y esto muy relacionado con todo el tema de analítica y uso de datos, ¿no? Hay, digámoslo así, un espectro completo en toda la parte de analítica de datos con diferentes niveles, ¿no? Tenemos la analítica descriptiva, que nos dice qué pasó, ¿verdad? Ahí tenemos algún ejemplo, una tendencia de gasto, ¿no? De algo que ya se hizo. Tenemos una analítica de diagnóstico que nos dice por qué pasó, cuál es esa causa raíz, ¿no? De lo que estamos viendo. Tenemos una analítica predictiva que me dice el qué podría llegar a pasar y una analítica prescriptiva de qué debería yo de hacer para que eso pase o no pase, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces ahí ya podemos empezar a emitir recomendaciones automáticas de la información que tenemos a la mano, ¿no? De todos esos datos. Y me atrevería a decir que la mayoría de empresas hoy en día probablemente están en la parte descriptiva o la etapa inicial. Y ojo, eso no quiere decir que una esté menos desarrollada que otra, ¿verdad? O sea, sí, sí lo está, pero hay diferentes escenarios donde se utilizan cada una de ellas. Entonces también es importante identificar cuál es la más apropiada para cada caso. Pero ahora, ese valor real de nosotros se empieza a ver desde la parte de diagnóstico, ¿no? Ok, quiero saber por qué está sucediendo todo esto, o se multiplica un montón si pasamos ya a la predictiva, ¿verdad? Pero donde realmente tenemos que estar posicionados o parados de aquí a 5 años, a 2 años, a 10 años, es en la prescriptiva, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para que esto suceda, para que esto no suceda y demás? Entonces, eh, hay que empezar a impulsar un cambio hoy y no mañana o en el futuro. Sí, es una realidad que estamos viviendo hoy. Em, ¿Qué es lo que no necesariamente cambia, verdad? Porque obviamente tenemos una profesión y no hay que perder credibilidad con esto. Aquí hay una frase interesante y es la analítica no sustituye al auditor, sustituye las limitaciones que se tienen o que se tenían, ¿verdad? Hay cosas que no cambian en todo esto. O sea, tenemos un juicio profesional que sigue siendo un juicio profesional, sigue siendo el pilar central de todo esto. Hay evaluaciones de riesgos con las que vamos a seguir trabajando. Hay normativas que probablemente tengamos que seguir cumpliendo, ¿verdad? Y demás. Y ese escepticismo profesional, como ahí uno dice, que no se reemplaza con un dashboard o mostrar datos bonitos, ¿verdad? La analítica no viene a sustituir al auditor, viene a sustituir o a apoyar en toda la parte de las limitaciones que se tenían por el tema de datos y muestreo. Em, Aquí hay un pequeño caso conceptual, ¿verdad? Para ir aterrizando todo esto, y es el tema de un corte de ingresos, ¿verdad? En una empresa, digamos, de manufactura de tamaño mediano, siguiendo la- el tamaño de empresa que hemos venido hablando durante estos últimos 10 minutos.
Em, Básicamente, un poquito de contexto, ¿no? Para este caso conceptual. Entonces, tenemos esta empresa de manufactura mediana, eh, manejan 180 millones de dólares en este caso, ¿no? Anuales. Em, Tienen 47.000 facturas de ventas al año y tienen una política de ingreso que reconoce el embarque, ¿no? Esto es básicamente temas de Incoterms y demás. Todo bien. Ok. Eh, Tenemos un riesgo clásico, ¿verdad? Que es reconocer anticipadamente cuáles son estos ingresos en el cierre de año, ¿verdad? Sabemos que hay un canal o hay un cierto atentado hacia las facturas, ¿verdad? Que puede suceder y es el riesgo más común con todo el tema de manipulación de ingresos, ¿no? El channel stuffing. Entonces, em, hay un enfoque tradicional, sí, que la mayoría de empresas, me atrevería a decir que todavía aplican. Seleccionan un X muestra de facturas, seleccionan 30 facturas de los últimos 7 días del año, 30 facturas de los primeros 7 días del año siguiente y verifican manualmente que las fechas de embarque contra las fechas de reconocimiento contable de estas facturas vaya todo bien. Tenemos un resultado típico, que es que revisamos, sí, ok, 60 facturas como muestras de 1.800 de facturas que tenían la venta, ¿no? Eh, eh, Eso es un 3,3% de toda la cobertura. Entonces encontramos probablemente cero excepciones. Una excepción. Ah, ok. Tenemos un corte razonable porque fue de inicio de año y cierre de año. Todo bien. Se invierte un montón de tiempo haciendo ese tipo de trabajo, revisando manualmente cada uno de estos documentos o cada una de estas eh, transacciones, ¿no? Porque quizás no hablar de documentos. Eh, y llegamos a que todo está bien y no detectamos nada raro, ¿verdad? Sirve, quizás, sí, de cara a una persona un poco más clásica o anticuada, buenísimo, ya, todo me salió bien, pero no necesariamente todo me está saliendo bien, ¿verdad? Hay cosas que puede que no esté viendo. Em, Al tener un enfoque asistido por datos, se extraen todo ese volumen de facturas del año más X volumen del siguiente trimestre, ¿sí? Se cruzan contra todas las tablas que se tienen, toda la información que se tiene en los diferentes sistemas, los tracking, las guías de los transportistas, el acuse recibido de los clientes, etcétera, 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 y se aplican estas reglas a todo el volumen de los datos, a todo el universo de los datos completos que tenemos, ¿no? Entonces tenemos facturas con quizás fechas posteriores, ¿no? Con fechas de embarque, como lo dice ahí, posteriores a las fechas actuales. Se tienen, digamos, temas muy puntuales, outliers, que no necesariamente estamos analizando porque eventualmente no sabíamos que existían. Pueden haber cosas que se movieron fines de semana o feriados y no los estábamos considerando. Eh, Pueden haber movimientos pequeños que sean por porcentajes mínimos de los montos facturados, eh, clientes con incrementos atípicos, ¿no? En los últimos días del año o proveedores también que tienen concentraciones atípicas y todo. Entonces, bueno, analizamos todo ese universo de facturas o de transacciones y llegamos a un volumen de excepciones mucho mayor, ¿no? 312 excepciones, de las cuales 28 de esas tienen un alto riesgo que requieren investigación manual. Entonces, invertimos realmente nuestro tiempo haciendo esa investigación manual de estos casos que realmente son casos atípicos, ¿no? Entonces, en lugar de pasar a invertir nuestro tiempo en preseleccionando data y revisándola, hacemos que los sistemas los revisen por nosotros y nosotros nos encargamos de realmente revisar esas banderas rojas que el sistema de la aplicación nos está arrojando, ¿verdad? Probablemente sí, la primera vez tengamos una inversión de tiempo mayor porque tenemos que configurar reglas y demás, pero ya tenemos algo reutilizable que lo puedo utilizar todos los días, todos los años, todos los cierres. Entonces ya construí algo que hoy invertí tiempo, pero mañana me refleja un gran ahorro de tiempo, esfuerzo y demás. Bueno, aquí tenemos una comparación, ¿no? De cobertura.
Digamos que sí, anteriormente cada vez que lo hacía me consumía 2 días, 16 horas. Ahora, esta primera vez me puede consumir 8 horas definir todas las reglas. Póngale que el doble, 16 horas definir todas las reglas la primera vez, pero la segunda vez ya nada más tengo que correr mi modelo, ¿verdad? Y me extrae una vez todos, absolutamente todos los casos, no los casos identificados en una muestra, sino todos los casos que yo puedo encontrar, ¿verdad? Esa es la diferencia, o sea, no es, perdón, no es una mejora marginal, ¿verdad? Es una diferencia completa de toda la naturaleza, no de 1 grado o de 2 grados. Y por eso ya los datos que ustedes van no hablemos de datos, hablemos de ese valor que ustedes van a agregar, cambia, cambia completamente, ¿no? Em, En vez de decir, revisamos una muestra y no encontramos ninguna excepción, pueden llegar y decir, ok, analizamos la totalidad de las facturas del año. De ahí encontramos estas 28 que tenían indicadores de un cobro anticipado, no sé qué, no sé cuánto significan tanto en plata, 19 de estas fueron justificadas, ok, digamos que son outliers justificados, pero hay 9 de esas que estamos en investigación. Entonces, podemos llegar a resultados reales y no decir, bueno, revisamos una muestra y estaba todo bien, sino, ok, revisé la totalidad y en esa totalidad tenemos estos resultados, ¿no? Ya hay valor. Entonces, ¿cuál de las dos conversaciones creen que le agregaría más valor o que quedarían mejor parados ante un comité, ante una junta directiva? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? El después. Entonces, el valor ya no es solo asegurar con nuestro juicio profesional y decir, bueno, hicimos las muestras según este estándar y todo bien, no hay nada, todo bien. Pero ese valor ya no es solo asegurarla, también es informar toda esa gestión que se está haciendo de la totalidad de ese análisis que se está montando. Aquí tenemos un caso ya un poquito más práctico, ¿no? De cómo aplicarlo con el tema del Journal Entry Testing o las pruebas de cinto diario, ¿no? Donde básicamente pues analizamos todos ustedes saben más que yo soy ingeniero, ustedes tienen quizás formación un poco más financiera, saben que es simplemente verificar todo este tema de registros contables, manuales o inusuales, para detectar posibles errores, fraudes, etcétera, con el fin de proteger a la empresa o a la organización contra cualquier manipulación que pueda haber en los estados financieros. Sí. Entonces, em, básicamente es un procedimiento obligatorio, ¿verdad? Que todo el mundo debería hacer según las normativas de fraude. Históricamente se ha hecho por un muestreo aleatorio, lo cual es un chiste cruel, ¿no? Decirlo, ya si seguimos hablando del tema de muestreo, o sea, no nos da un resultado real. Em, es donde este análisis del 100% nos generaría más valor inmediato, ¿verdad? Instantáneo, y donde es aplicable a prácticamente cualquier empresa que tenga un ERP ni siquiera de clase mundial. O sea, cualquier ERP que tengan, vamos a hablar de los grandes, SAP, Oracle Dynamics, NetSuite, vamos a hablar de los medianos, un Software, un Odoo, un QuickBooks, vamos a hablar de pequeñitos in-house, con todos ellos vamos a tener bases de datos digitalizadas de las cuales podemos disponer de la data, ¿no? Entonces, básicamente acá hay algunos de los cambios típicos, ¿no? Que tendríamos que montar, o sea, aquí, bueno, algún ejemplo de las tablas que tendríamos que extraer y todo, pero estos son la data que estaríamos necesitando extraer, ¿sí? Sea como sea que se llame, en el ERP que ustedes manejan, tenemos fecha de captura, de quién es el usuario que lo aprobó, cuál fue el monto de esa transacción, cuál es ese header, ese detalle, ese texto de la cabecera, todo ese tipo de cosas, ¿no? A qué cuenta cae, cuál es la moneda, cuál es el tipo de documento, cuál es ese estatus, etcétera. Toda esta información viene de un audit trail, todo eso está almacenado en los sistemas que todos nosotros utilizamos hoy en día, y me atrevería a decir que cualquier empresa mediana hoy tendrá un mínimo de, no sé, 200.000 líneas por asiento, por año. Y esto es mucho, ¿verdad? Y es totalmente procesable, o sea, ese volumen ya no nos afecta, no nos restringe, no nos limita, ¿sí? Entonces, este Journal Entry Testing
tiene, digámoslo así, ok, 12 pruebas que tienen que correr, pero esta es pues la recomendación de lo que tiene que correr en el 100% de estos asientos, ¿verdad? Todo el tema de asientos manuales por encima de ese umbral, de ese promedio, no sé, $50.000, $50.000 colones, como lo quieran ver. em, ¿Cuáles son esos que tienen fechas inusuales, fines de semana, feriados, temas fuera de horario? ¿Qué pasó ahí, verdad? Todo lo que esté muy cerca de fechas de cierre, todos los montos que sean muy redondos, ¿no? Son indicadores clásicos de estimaciones, ajustes y demás. Em, Asientos que estén apenas por debajo de ese máximo o mínimo requerido para aprobaciones, ¿verdad? 9.999, 9.950, cuando un límite es 10.000. Combinaciones inusuales de cuentas, usuarios atípicos, ¿verdad? El gerente financiero firmando alguna entrada operativa, ¿sabes? Que quizás es cosas que debería hacer algún auxiliar contable o algo así. em, Descripciones genéricas, textos genéricos, todo ese tipo de cosas se pueden analizar para el 100% y no necesariamente solo para em, una muestra, ¿verdad? Duplicados o casi duplicados, obviamente también, digamos, todos entre ellos, ¿no? Temas que hayan sucedido después de cierres, obviamente, esos son outliers que me atrevería a decir que están ahí, ¿no? Entonces, con estas 12 pruebas, digamos, o sea, se puede hacer el 100% de la cobertura con todas estas 12 pruebas, ¿verdad? Esa es una recomendación interesante y esto queda totalmente reutilizable para para cada mes, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de algunas pruebas que podríamos aplicar al 100% de la data. Ahora, ¿cómo implementamos esto? Bueno, tenemos una instrucción vía SQL, base de datos, que se extrae directamente de nuestro sistema contable, se exporta, se procesa con herramientas como Python o R. Python tiene Pandas, que es una librería matemática, R también tiene, perdón, Leaper. Si no queremos programar, se puede utilizar herramientas como Alteryx, Nine, eventualmente Power Query o algo así, y al finalizar, para visualizarlo, se puede proponer un Power BI, un Tableau, un ClickView, etcétera, ¿no? Todo esto, al fin y al cabo, se termina documentando en herramientas como Teammate, Caseware, hay otra que tiene un nombre de un dedo, creo que es Finger o algo así. Hay diferentes herramientas para todo el tema de auditoría interna. Las más comunes que hemos visto pues, aquí en Costa Rica, principalmente Teammate, donde trabaja mucho en organizaciones del sector público y privado también, financieras, etcétera, que son reguladas. Entonces ahí se lleva toda la documentación y el tracking de lo que se va haciendo, ¿no? Se filtran todos estos asientos manuales con Python, que tengan ciertos montos, ¿no? Vamos aplicando todas estas reglas, todas estas 12 líneas de código de reglas sustituyen todo ese gran volumen de horas em, de revisión manual que teníamos en el pasado o que hacemos hoy en día y es reutilizable. Esto es una curva de aprendizaje real, sí, o sea, estamos claros que no es algo que se aprende de la noche a la mañana con un video de YouTube, pero eh, les aseguro que esta curva de aprendizaje es muchísimo más rentable que seguir invirtiendo eh, eh, horas haciendo eso, ¿no? O sea, esto de verdad va a ser el mejor retorno de inversión que puede tener cualquier auditor en su carrera. O sea, trabajar con auditoría basada en datos y basada en información a nivel de programación. Estas reglas, al fin y al cabo, nos terminan arrojando ciertos resultados, ¿verdad? Se encuentran datos modificados, asientos generados fines de semana, de los cuales tenemos algunos que pueden ser de altos riesgos, muchos montos redondos sobre 100.000, ¿verdad? Montos justo bajo ese margen de aprobación, todos esos hay que investigarlos, ¿no? Y nos van saliendo todos esos resultados típicos, ¿no? O temas atípicos encontrados con estas 12 reglas que em, configuramos, ¿no? El clásico usuario típico, ¿no? Un usuario o un rol, un perfil que no debería estar haciendo tareas manuales, está cargando ahí, haciendo entries de cosas que usualmente son los auxiliares. Entonces, bueno, hay ciertas cosas sospechosas, ¿no? Reversos sospechosos. Em, entonces, bueno, van saliendo diferentes temas, ¿no? Al fin y al cabo lo que tenemos es una cobertura efectiva de todo nuestro universo de datos. Tenemos un 99,9% de riesgo cubierto
Y sí, quizás esa primera vez nos tomó 4 horas hacer la programación, 8 horas hacer la programación, póngale 2 días, 3 días hacer la programación, sí, pero de ahí en adelante el tiempo se reduce en 50 veces menos. Entonces es algo que realmente vale la pena empezar a incursionar o hacer. Eh, Esto es lo que realmente se encuentra en la práctica, ¿verdad? No tiene que ser fraude, o sea, pueden ser simplemente movimientos atípicos, sospechosos y quizás todos tienen justificación, no lo sé, pero ¿por qué tendríamos quizás personal de TI registrando cientos contables? ¿Podemos justificar que eso fueron pruebas de sistema que estaban haciendo? ¿O hay una segregación de funciones ahí, lo cual puede ser un claro problema? ¿O realmente sí es un fraude? No lo sé. Hay muchas justificaciones, ¿no? Divisiones de gastos para evitar alguna aprobación, lo cual, ok, puede no ser lo adecuado, pero puede que sea una práctica común en la organización. Pueden haber cuentas puente, cuentas baldes, transitorias, etcétera. Em, Pueden haber reversos para temas de provisiones y demás. Entonces, sí, o sea, digamos que pueden tener justificación. No digo que no, pero esas son las que hay que indagar, porque la justificación hoy no necesariamente la sabemos. Esa capacidad de detectar ese tipo de patrones, outliers y demás, y comunicarlos, es lo que realmente los deja bien parados ante una gerencia o ante una exposición de ciertos resultados. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Tener esa capacidad de detectar cosas y luego se indaga y pues si tienen alguna justificación no pasa nada. Em, Entonces, claro, ¿cómo es este salto, no? Sabemos que tenemos las mismas reglas que siempre corremos para nuestra auditoría anual. Pueden correr de manera mensual, semanal. Esto se conecta con dashboards de auditoría interna. Se activan o se configuran alertas automatizadas. Entonces ya pasamos de encontrar un problema 8 meses después, analítica descriptiva, decir qué es lo que pasó, a detectarlo quizás en 30 días o en una semana, dependiendo de con qué frecuencia corramos este modelo de auditoría en la totalidad de los datos, ¿no? Entonces ya no es, no sé, ciencia ficción, ¿verdad? O sea, son cosas que se pueden hacer ahorita. No es analizar el 100% una vez al año tampoco, sino monitorear el 100% todo el año, con una frecuencia eh, eh, útil, ¿no? Que realmente agregue valor. Pasar de monitorear una muestra a monitorear el 100% es un salto enorme, sí. Y si luego monitoreamos el 100% con una frecuencia muchísimo mayor, porque no me cuesta, no me consume tiempo, o sea, ni se diga, ¿no? Los resultados son increíbles. Ujú. Muy bonito todo esto, ¿no? Suena bien, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo empezamos con todo este tema? Y es aquí donde la cosa se pone más interesante. Eh, Sabemos que hay niveles, ¿no? O estándares que se pueden cumplir para este tema de niveles, pero tenemos un nivel, digamos, tradicional, que es un muestreo con un Excel. La mayoría de las empresas medianas hoy en día siguen, siguen en eso. Según, bueno, la firma hace diferentes estudios y todo, y hablamos de que por ahí el 55-60% de las empresas medianas tienen muestreos anuales, trabajan todo esto a nivel de Excel y lo hacen con ciclos anuales. Sí, como la mayoría de ustedes van a llegar y decir, "Ah, bueno, sí, nosotros lo hacemos de esa manera". Ok, tenemos un siguiente nivel de madurez, que es la auditoría asistida, por así llamarla, donde se tiene una analítica básica, tenemos algunas pruebas automatizadas y bueno, se sigue haciendo de manera anual, ¿sí? Por así decirlo. Tenemos un siguiente nivel de madurez, donde ya se tiene una analítica o extracción de data en el 100% de los procedimientos, ¿verdad? Eh, Integrado y después ya pasamos a un nivel de madurez muchísimo más alto, el cual
honestamente muy pocas empresas aquí en Costa Rica, de lo que hemos visto, lo hacen, pero ya estamos hablando de monitoreos automatizados con temas de Machine Learning, dashboards en vivo, alertas con modelos predictivos y todo. Entonces, bueno, me atrevería a decir que la mayoría de ustedes o nosotros, me incluyo, no lo sé, está entre un nivel 1 y 2, pero el objetivo razonable sería saltar eh, a un nivel 3, ¿verdad? En un corto o mediano plazo. No les voy a decir que tenemos que pasar a un monitoreo automatizado con inteligencia artificial y machine learning y todo, o dar un brinco del 1 al 4, porque sabemos que no es real, no es sostenible, no es lograble, eh, pero ir escalando poco a poco con con todo este tema de mejora a la hora de llevar a cabo nuestros procesos de auditoría, ¿no? Eh, entonces, cómo podemos empezar con este tipo de procesos, ¿sí? Tenemos usualmente, ¿sí? No sé, dividámoslo en tres etapas. Estas tres etapas, ¿sí? Pueden ser eh, mes uno, mes 2 y mes 3. ¿Todo bien? Este mes uno vendría siendo un diagnóstico, ¿no? Vamos a extraer fuentes de datos, ¿sí? Ok, ¿a qué tengo acceso? Tengo mi ERP, puedo extraer estas transacciones aquí en el ERP. Perfecto. Identificamos cuáles son estos procesos de de mayor riesgo, ¿verdad? Hablamos de, por ejemplo, las pruebas de asiento diario, ¿no? Justamente lo que mencionamos, eventualmente cuentas por pagar, no sé, emisiones de saldos, ese tipo de cosas, y definen cuál es ese equipo que nos va a estar apoyando para llevar a cabo esta labor, ¿sí? Porque necesitamos siempre al auditor, pero probablemente también vamos a necesitar a alguien de TI, por ejemplo, para que me ayude con esa extracción de información y un analista de datos o un programador que me eche el hombro porque quizás yo hoy en día no tengo tantos conocimientos de programación, ¿sí? Pasamos a la siguiente etapa, eh, implementar un piloto, ¿verdad? Implementar un solo caso, ¿verdad? Un solo caso puede ser este tema del JET, ¿no? El Journal Entry Processing que estábamos mencionando. Em, Aplicamos una metodología, la documentamos y generamos un pequeño informe de resultados, ¿no? Con hallazgos y decir, ok, esto es lo que estoy haciendo, estos son los resultados que me está dando, patrocínenmelo. Y después de eso ya lo empiezan a escalar o a replicar. Se replica a 2 o 3 procesos más, se va creciendo, se va automatizando todo esto para pasar de una corrida única y manual a corridas automatizadas de manera mensual. Y quizás no depender de un equipo de TI que me extraiga cada rato la información. Eh, Se define obviamente todo el modelo de gobernanza, quién va a ser el responsable de todo esto, etcétera. Eventualmente se puede dar una pequeña capacitación y este tipo de proyectos no son proyectos de millones, o sea, lo acabamos de conversar con eh, 3 simples pasos, ¿no? Entonces tienen un retorno de inversión interesante, medible en cuestión de meses. Son proyectos bastante razonables. Ahora, algunas ideas para que se las puedan pues llevar ahí, ¿no? Mi eh, key takeaways, no sé cómo, 3 ideas que se pueden llevar. El muestreo ya no es una mejor práctica o una buena práctica, o sea, es prácticamente una herencia, ¿verdad? O sea, es algo legado, algo viejo que, ok, o sea, lo hemos ido heredando, pero la tecnología cambia. Y que eso ya lo traigamos heredado de prácticas del pasado, no quiere decir que lo tengamos que seguir haciendo, ¿verdad? Ya la tecnología cambió. Em, la otra es, pues, auditar el 100% no es necesariamente más caro. Eh, eh, Sabemos que se puede hacer con inversiones de tiempos similares. Quizás la primera vez esa inversión de tiempo sea un poco mayor, pero si lo hacemos de manera repetitiva, más bien se vuelve muchísimo más barato, ¿verdad? Tiene un ahorro perpetuo, por así decirlo. El costo está en la primera vez, pero después de eso ya se abarata, se multiplica, o mejor dicho, se divide entre 10 veces menos. Em,
Y el cambio que estamos buscando hacer a nivel de temas de auditoría, o sea, no es un cambio técnico, es un cambio cultural. Las herramientas existen, me atrevería a decir que muchos de ustedes ya cuentan con ese tipo de cosas hoy en día. De no ser así, hay muchas herramientas de esas que son gratis, que son de código abierto y demás. Entonces, es un tema de cultura y decir, bueno, ok, realmente quiero hacerlo o no. O sea, ¿qué me lo impide? Nada me lo impide. Es algo que tenemos que hacer hoy en día. La pregunta es eso, o sea, ¿su organización quiere realmente ver lo que el 100% de los datos está revelando o, o no, ¿verdad? Cuando vemos lo que este 100% de los datos está revelando, ahí es donde realmente tenemos que actuar. Y puede que para muchos sea algo incómodo, ¿no? ¿Sabes? Que detecte problemas en algo que yo había garantizado que no tenía problemas, se genera cierta fricción, sí, pero eso eventualmente es algo que va a reventar. Entonces, una detección temprana siempre va a ser más interesante. Y aquí, antes de quizás cerrar ya con la charla, les dejo una pregunta interesante, ¿no? Si pudieran saber con certeza que tienen 28 transacciones problemáticas en sus libros de este año, ¿preferirían no enterarse del todo o tenerlas interesadas, no sé, eh, mañana en la mañana, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos eso identificado mañana en la mañana? O sea, esta es la única pregunta que importa, me atrevo a decir. ¿Y qué preferimos? ¿No enterarnos sabiendo que pueden estar ahí o enterarnos, identificarlas de manera rápida y eficiente? Eh, Ahí se las dejo, ¿verdad? Para que lo analicen con su departamento, con su carrera, con quien corresponda. Y bueno, creo que eso sería de mi parte. Espero que les agregue valor y que les deje algo para pensar hoy, mañana, a futuro y que nos cuestionemos un poco la forma en la que estamos haciendo las cosas, en la que venimos haciendo las cosas y el por qué se ha estado haciendo así. Entonces, eso sería todo y que tengan un buen día. Muchas gracias, don Alejandro, por la charla de esta mañana. Recordarles que hoy tenemos el programa Huella CPA a partir de las 4 de la tarde. Todavía mañana, jueves y el viernes tenemos charlas durante la mañana y en la tarde. No tenemos consultas, todos dando los saludos y los buenos días a don Alejandro, ¿verdad? Para lo de la charla de esta mañana. Entonces, don Alejandro, unas palabritas de cierre y ya con esto estaríamos finalizando esta transmisión de este día. Bueno, yo creo que de palabras de cierre es siempre gracias al colegio por invitarnos a este tipo de iniciativas interesantes, ¿verdad? Y para pues compartir un poquito del conocimiento y de las experiencias que vamos teniendo en el día a día con las diferentes organizaciones que estamos trabajando. Eh, Hay que actuar hoy, la tecnología ya está cambiando, ya no hay excusas para no hacer las cosas, o sea, el tiempo que se consume es realmente el mismo, entonces no es necesariamente más caro, hay ahorros reales y nada, manos a la obra, ¿verdad? Preferimos no enterarnos o tener la realidad en nuestras manos y tomar decisiones con base en eso. Muchas gracias, don Alejandro. Bueno, buenos días a todos y los esperamos en el programa de las 4 de la tarde con Huella CPA. Hasta pronto y estar en sintonía con todas las actividades que todavía quedan durante el mes de la contaduría. Hasta luego.